5. ¿Ahí pueden verlo? Natalie. Sí, doctora, pero sería mejor que quizá le apriete la copita. Sí, porque mejor voy a magnimizar. ¿Allí? Ajá, sí, ahí, doctora, creo. A Ya. ver, va a demorar en cargar un segundo. Todavía no se observa. Porque cuando lo hago, lo magnifico, no pasa, a veces no ven las imágenes. Vamos a comenzar a revisarlo así. Ah, ya, doctora, listo, ¿Ya? gracias. Bien, cuando nosotros hablamos de la cirrosis hepática, hablamos de también una de las complicaciones, que es la hipertensión portal, y lo que nos va a traer como consecuencia. ¿Qué sucede en la hipertensión portal? ¿No? Va a haber una vasodilatación arterial esplénica por el óxido nítrico, va a haber una disminución del volumen arterial efectivo. Esto va a hacer que haya una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Del sistema nervioso simpático, intervienen las hormonas antidiuréticas, las endotelinas, y como consecuencia va a haber una disminución de la excreción de sodio, una disminución de la excreción de agua libre, un aumento de la resistencia vasculares periféricas y una vasoconstricción renal. Entonces, cuando nosotros entendemos qué sucede en la hipertensión portal, vemos pues que es un síndrome, ¿no? Que se caracteriza por un aumento patológico de la presión hidrostática en el territorio venoso portal, y que nos va a traer como complicaciones lo que es la formación de varices, no solamente en el esófago, sino también en el fondo gástrico, en el estómago, y eso, a la ruptura puede haber hemorragia digestiva, lo que es la encefalopatía hepática, ascitis, la peritonitis bacteriana espontánea y el síndrome hepatorrenal. Ya nosotros hemos visto estas imágenes de hemorragia digestiva varicial, de las varices. Esta es una varice en el fondo gástrico, no bien rechonchita, con signo de que puede estar con riesgo de sangrado. Cuando mi paciente llega a hacer una hemorragia digestiva alta, con hematemesis, con melena o hematoquesia, yo tengo que ver cuál va a ser el tratamiento, qué es lo que voy a hacer para controlar esa hemorragia. Mi objetivo del tratamiento tiene que ser reducir la resistencia vascular periférica y portal, reducir el flujo sanguíneo portal, reducir el volumen sanguíneo total o hipervolemia, y reducir la gradiente de presión venosa portal por debajo de 12 milímetros de mercurio. Recordemos nosotros que hasta 5 es la presión venosa portal. Cuando es por encima de 10 se inicia la formación de las varices, y cuando es más de 12, un riesgo inminente de sangrado de estas varices. En mi tratamiento farmacológico, yo tengo en la literatura, ustedes van a leer sobre la vasopresina, nitroglicerina, pero realmente no es, tiene muchos efectos adversos. Más bien se crearon su análogo, que es la terlipresina, que sí tiene pues menos eventos adversos, y lo ponemos en bolo 2 miligramos cada 4 horas durante las primeras 24 y 48 horas, luego 1 miligramo, ¿no?, cada 4 horas por 2 a 5 días. Pero no solamente podemos usar la terlipresina, sino también la somatostatina, que lo damos 250 microgramos en bolo,
y luego lo ponemos en infusión de 2 a 5 días igualmente. El octreotide también en bolo, primero 50 microgramos y seguido de aplicación en infusión también hasta 5 días. Aunque haya parado la hemorragia, yo tengo que completar mi tratamiento hasta 5 días porque puede haber un efecto de rebote. Con esas varices que hemos visto, esas imágenes, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Puedo hacer mi tratamiento endoscópico. Si ya hay una hemorragia activa, puedo hacer mi escleroterapia con el polidocanol, y si es una varices en el fondo gástrico, el listoacril o N-butilcianoacrilato. Y si tengo unas varices en el esófago y no puedo acceder a lo que es el polidocanol, puedo usar también mis endoligaduras, ¿no? Mis endoligaduras, que me va a ayudar también para que tiene menos complicaciones, que las escleroterapias son mejor toleradas para en estos pacientes. Y al final, si yo estoy en un sitio donde no tengo un endoscopio, no tengo especialista, puedo tener la opción de poner mi sonda Sengstacken-Blackmore para poder parar por compresión la hemorragia en el esófago o en el estómago. Al final, tengo mi tratamiento que lo hace el radiólogo intervencionista, que es mi derivación portosistémica transyugular intrahepática, que son los llamados famosos TIPS. Entonces ya seguramente que en el seminario de hemorragia digestiva van a hablar un poco más profundo de esto. Y la otra complicación que nosotros podemos encontrar en nuestros pacientes es la ascitis. Esta ascitis, ¿no? Esta ascitis, llamamos nosotros así a la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, y va a ser producida, entre otros factores, por un balance positivo del sodio. Mi tratamiento primordial es conseguir un balance negativo, disminuir la presión intraabdominal que se produce pues justamente por el acúmulo de este líquido. Y cuando nosotros vamos a evaluar a nuestro paciente, encontramos matidez desplazable, el signo de la oleada. Acuérdense ustedes de la semiología. Pero yo, ¿cómo voy a saber si mi paciente tiene o no una ascitis por hipertensión portal? Para eso yo hago mi gradiente, el GASA, G-A-S-A, el GASA, que es mi gradiente de albúmina. Si es que yo tomo mi muestra endovenosa y lo mando para que me soliciten albúmina en sangre, y hago una paracentesis y envío la muestra para que me dosen albúmina en líquido acítico, la diferencia, si es más de 1.1, entonces estamos hablando de una hipertensión portal, ¿no? Por cirrosis hepática, ¿no? Si es que yo voy a, si tengo mi gradiente menor, entonces puede ser líquido acítico por otras causas, tuberculosis, carcinomatosis, etc. ¿Cuál va a ser el tratamiento que yo le voy a dar a mi paciente? Tengo que pensar en los diuréticos. ¿Pero qué diuréticos voy a dar? La espironolactona y la furosemida. Recuerden ustedes que la furosemida es de acción más rápida, la espironolactona actúa recién al tercer día del inicio del tratamiento. Entonces, yo tengo que ver cómo es que voy a iniciar y cuándo es que voy a dar el máximo de mi dosis. Entonces, mi furosemida, mi dosis máxima va a ser de 160,
y mi espironolactona, que es de 100, la dosis máxima va a ser de 400. Entonces, doy furosemida de 40, espironolactona de 100, furosemida 80, espironolactona 200. Así voy subiendo hasta mi dosis máxima. Hay algunas consideraciones en el tratamiento. Si nosotros hablamos de una ascitis grado 1, que es aquella en la cual solamente por ecografía vamos a encontrar, lo que se recomienda es la restricción del sodio a menos 2 gramos por día. No va a ser necesario restringir la ingesta de líquidos, ¿no? Ni prescribir diuréticos en este caso. Si yo tengo una ascitis de grado 2, que es aquella ascitis en la cual al examen físico encuentro mi signo de la oleada, mi hematite desplazable, etc., entonces allí voy a restringir el sodio, menos de 2 gramos al día, y voy a iniciar mi tratamiento con diuréticos. Si mi paciente tiene ascitis, pero no tiene edema, puedo iniciar con la espironolactona. Si tiene ascitis y tiene edemas, entonces inicio mi terapia combinada de espironolactona de 100, de 40 con mi, de 100 con mi furosemida de 40. Siendo mi dosis máxima, ya hemos dicho, la espironolactona de 400 y la furosemida de 160. ¿Yo cómo voy a saber que voy incrementando mi terapia, mi dosis? Porque voy a ver si es respondedor o no, y eso lo tengo que hacer de 3 a 5 días, ¿no? Si mi paciente responde bien a mi tratamiento, si no tiene edemas, debe bajar medio kilo al día. Y si tiene edemas, debe bajar 1 kilo al día. ¿Qué sucede? ¿En qué casos es que yo voy a reducir o voy a suspender el tratamiento? Cuando hay hiponatremia, ¿no? Cuando hay hipercalcemia, cuando hay deshidratación o cuando hay encefalopatía. Esto es importante que ustedes recuerden. Este cuadrito es muy importante. ¿Y qué sucede cuando yo tengo una ascitis grado 3? ¿A qué le llamamos ascitis grado 3? Aquella ascitis en la cual voy a encontrar, pues, mi paciente que tiene dificultad para la deambulación por la gran cantidad de líquido, ¿no? Hasta dificultad para respirar y también hasta protrusión del ombligo puedo encontrar en el mismo. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hago? Definitivamente voy a hacer una paracentesis evacuatoria de grandes distancias, ¿no? De grandes volúmenes, y si es que yo voy a retirar más de 5 litros, debo de asegurarme que mi paciente vaya recibiendo 8 gramos de albúmina por cada litro de líquido acítico que yo saco. Si es que voy a sacar menos de 5 litros, puedo usar la poligelina, el expansores plasmáticos, ¿no? O plasma fresco, también me puede ser de ayuda. ¿Y qué sucede con la ascitis refractaria? Es aquella que una vez que ya yo he dado mi dosis máxima de diuréticos, ha pasado una semana y no me responde. Sigue con el mismo volumen, el peso sigue igual. Entonces esto me da un muy mal pronóstico. Y acá sí, ya mi paciente, debo de pensar en en un trasplante hepático para ayudar en la sobrevida, ¿no? En todo caso, puede hacer las derivaciones intrahepáticas transyugulares, los famosos TIPS, pero el riesgo es de que esto produce mucha encefalopatía en nuestros pacientes. Entonces nosotros, si tenemos a un paciente ascítico con diuréticos, tenemos que hacer un seguimiento de su función renal. Esto es muy importante.
Eliminada la ascitis, tenemos que reducir la dosis de los diuréticos a la mitad y siempre mantener la restricción de sal. ¿En qué casos yo debo de retirar mis diuréticos? Si es que hay encefalopatía, si hay hiponatremia, es lo que se llama la hiponatremia dilucional, ¿no? Menos de 120 milimoles por litro, y si mi creatinina comienza a aumentar por encima de 2 miligramos. Aparte de eso, yo tengo que tener cuidado en evitar los AINES, porque pueden empeorar la natriuresis y alterar más aún la función renal y aumentar el riesgo de una hemorragia digestiva. Entonces, en todo paciente cirrótico que hace ascitis, tenemos que descartar la presencia de un hepatocarcinoma como una causa del debut de la ascitis. ¿Y en qué casos ya debo de ponerlo yo en una lista de espera de trasplante? Con lo que en las ascitis refractarias, insuficiencias renal, ¿no? La hiponatremia dilucional que les mencionaba, si hay peritonitis bacteriana espontánea, si es que hay encefalopatía hepática, si está en un Child-Pugh B, ¿no? O un Child-Pugh C también, tengo que monitorear mi función renal para ver cómo voy a manejar ese paciente. ¿Qué sucede cuando nosotros hablamos de otra de las complicaciones que es la peritonitis bacteriana espontánea? Acá se refiere a que las bacterias colónicas van a pasar al peritoneo y van a infectar este líquido ascítico existente. ¿Cómo yo voy a ver que mi paciente tiene o no este problema? Es un paciente cirrótico que está con su ascitis y comienza a tener alza térmica, dolor abdominal. Cuando examino, encuentro pues un paciente tóxico, un paciente con dolor abdominal a la palpación, con datos hasta de peritonismo. Yo debo sospechar que es una PBM. Eso sucede cuando hay una motilidad intestinal alterada, se produce un sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Si encima hay una alteración de la función de la barrera intestinal con incremento de la permeabilidad, hace que haya mayor colonización de los nódulos linfáticos mesentéricos, y si aún mi paciente tiene una respuesta inmunosistémica no adecuada, entonces va a haber la bacteriemia, la colonización del líquido ascítico y va a producirse la peritonitis bacteriana espontánea. Más aún si se agrega que haya una baja actividad opsonizante del líquido ascítico y bajos niveles del C3, ¿no? Entonces, todo eso, esa concentración, la concentración de proteínas en líquido ascítico presenta pues una correlación con la actividad opsonizante, por lo que los niveles de proteínas menores a 1 gramo por decilitro son considerados de riesgo. Entonces es importante mantener una nutrición adecuada en nuestros pacientes cirróticos para evitar pues también mayores complicaciones. Ahora, ¿cómo yo voy a diagnosticar que mi paciente tenga una peritonitis bacteriana espontánea? Yo hago mi paracentesis, ¿no? Con la clínica ya que hemos mencionado, hago mi paracentesis y espero el resultado. Si me informan que tiene más de 250 polimorfos nucleares por milímetro cúbico en el líquido ascítico, es una elevada sensibilidad y especificidad para hacer mi diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea. Por lo que mientras que he enviado ya mis muestras para cultivos, tengo que iniciar yo un tratamiento empírico. El líquido ascítico debemos que cultivar, ¿no? Antes de iniciar el tratamiento. Cuando se hacen los cultivos de sangre periférico, también puede ser de gran ayuda. Sin embargo, muchos de ellos van a salir negativos, ¿no? Esto es porque hay bajo número de germes en el líquido ascítico. Entonces,
cobra más importancia mi tratamiento empírico con antibióticos en este caso específico. ¿Y qué puedo darle yo a mi paciente? ¿No? Se recomienda la norfloxacina, 400 miligramos cada 8 o 12 horas por 10 días, la famosa ciprofloxacina de 500 a 1 gramo al día en 3 o 4 dosis por 10 días, la cefotaxime a 2 gramos cada 12 o 8 horas por vía endovenosa, o el ceftriaxona de 2 gramos cada 24 horas también por vía endovenosa. Lo bueno de la ceftriaxona es que no va a precisar ajustar la dosis en problemas ya renales que tenga mi paciente. Si yo hago un correcto tratamiento de esta peritonitis bacteriana espontánea, va a poder resolverse hasta un 90% de los casos. Pero ¿cuándo es que yo me preocupo? ¿Cuándo es que yo tengo que variar mi tratamiento? Cuando a las 48 horas de ya iniciado el tratamiento, el recuento absoluto de esos polimorfos nucleares no decrece en un 25%. O si yo no tengo la facilidad de estar haciendo paracentesis y monitorear así a mi paciente, simplemente con la clínica. Mi paciente debe de verse una mejoría clínica. Si mi paciente se sigue deteriorando, es que mi tratamiento antibiótico ha fallado, ¿no? Ha fracasado y tengo que cambiar a otra medicación. También me va a ser de ayuda la infusión conjunta de albúmina, 1.5 gramos por kilo de peso en el momento del diagnóstico y a 1 gramo por kilo a las 48 horas, porque va a decrecer con eso la incidencia de que haya una disfunción renal, prolonga la sobrevida de nuestro paciente tanto a corto como a largo plazo, sobre todo si ya de por sí mi paciente tiene una función renal alterada. Si tiene una creatinina que está por encima de 1, o si tiene también una bilirrubina por encima de 4, o su BUN está por encima de 30 miligramos por decilitro. Entonces, si yo apoyo a ese tratamiento antibiótico con infusión de albúmina, mejoro también la supervivencia en mi paciente. Entonces, ya estamos viendo nosotros qué sucede con la hemorragia, con la citis, y qué es lo que vamos a encontrar también de complicación. La famosa encefalopatía hepática, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hablamos de encefalopatía hepática, nos referimos a ese síndrome neuropsiquiátrico de alteraciones neuronales donde los nitrogenados van a predominar. Aparece como factor ya de mal pronóstico tanto en las enfermedades hepáticas agudas o crónicas, porque pues nuestro hígado no está funcionando. Entonces, lógicamente, no hay el suficiente aclaramiento hepático de esas sustancias neurotóxicas que son de origen mayoritariamente intestinal y hace que se produzcan estos cambios neuropsiquiátricos, ¿no? Que puede ser desde un síndrome confuncional hasta aquellos que van a la severidad como el coma profundo. Estas manifestaciones no dan mucho tiempo para desarrollarse, son rápidas y también así como son rápidas para desarrollarse, si damos el tratamiento adecuado, son rápidas también para poder ponerlo en la normalidad a nuestro paciente. Si hablamos nosotros de manifestaciones neuromusculares, hablamos del famoso flapping o asterixis, el tremor, cuando hacemos que el paciente la manito hacia atrás y nuestro paciente hace pues ese movimiento, entonces estamos frente a un flapping positivo. Pero también lo encontramos en otras encefalopatías metabólicas, como en la hipercapnia, en la uremia, ¿no? Tengo grados de encefalopatía hepática que es importante reconocer porque de acuerdo a eso también voy a maximizar mi tratamiento. Por ejemplo, en los grados 1 hay bradisiquia, inversión del sueño, disminución de la atención, irritabilidad, puede haber incoordinación motora, alteraciones en la escritura.
En el grado 2 hay somnolencia, desorientación, alteraciones de la personalidad, comportamiento inapropiado. Pues el flapping positivo, disartria, ataxia. En el grado 3 hay estupor, amnesia, desconexión del medio, habla incomprensible y también el flapping se va haciendo más intenso. En el grado 4 ya no va a haber flapping, mi paciente va a estar en coma, va a haber hiperreflexia, va a haber positivo, posturas de descerebración. Yo debo de reconocer en mi paciente cirrótico qué factor puede desencadenar esta encefalopatía hepática y en qué casos puede desarrollarse. En los casos que haya una hemorragia digestiva, ¿no? Es un factor precipitante, por lo tanto sería conveniente aspirar esos restos hemáticos con sonda nasogástrica y hacer el tratamiento para descontaminación intestinal. ¿Qué es lo que también me puede, un factor predisponente o precipitante? Las infecciones, ¿no? Puede ser una celulitis, una infección urinaria, infección respiratoria, digestiva, y los antibióticos de acuerdo al foco donde estoy teniendo esa infección. La insuficiencia renal también, ¿no? De repente no tengo un buen manejo de mis diuréticos, se está alterando esa función renal, o de repente hay desequilibrio hidroelectrolítico porque mi paciente tuvo muchos vómitos, náuseas, mis diuréticos son demasiada, una dosis no adecuada. En cuanto a los sedantes, sobre todo en el uso de las benzodiazepinas, en ese caso podemos usar nosotros su antagonista, que es el flumazenil, que compite en los receptores de las benzodiazepinas para que el paciente despierte más rápidamente y evitar el estreñimiento, porque eso con enemas, ¿no? Mediante enemas, son de gran ayuda. También acá tenemos que ver si mi paciente cumple con la dieta indicada, porque el exceso de proteínas en la dieta va a hacer también que se produzca pues esta encefalopatía. Si yo reconozco todo eso, voy a ir al tratamiento específico que tiene que ser a nivel intestinal, tengo que disminuir la producción y absorción de neurotoxinas. A nivel hepático, potenciar el metabolismo de esas toxinas y a nivel cerebral en la barrera hematoencefálica y en la alteración del sistema de neurotransmisores. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Con una dieta que tenga, que sea solamente hasta 20 gramos de proteínas por día, que puedo ir aumentando cada 10 gramos, cada 3 o 5 días, hasta un máximo de 50 a 60 gramos por día. O sea, tener un buen balance en lo que es la nutrición, porque si le vamos a quitar mucho las proteínas, vamos a desnutrir a nuestro paciente y va a estar predispuesto para infecciones y más complicaciones. Usar sobre todo las proteínas vegetales y lácteos, ¿no? Aminoácidos ramificados, mayor contenido de fibras, que nos induzcan a un estado anabólico, y podemos también complementarlo con nutrición enteral, ¿no? Que ya hay fórmulas que tienen aminoácidos estándar, que vienen en fórmulas ya listas, preparadas, como el Epavax, solamente que el sabor es muy feo y también es muy caro. ¿Qué es lo que voy a hacer también con este paciente? Entonces tengo que darle la lactulosa. El lactitol no hay mucho en el mercado, pero sí la lactulosa, ¿no? Nos va a dar un efecto catártico, nos va a limpiar esas bacterias que tienen actividad ureasa, que están en el colon, ya sea por estreñimiento, ya sea por hemorragias. Y lo que tenemos que tratar de conseguir es que sean las deposiciones de 2 a 4 por día, y la dosis de la lactulosa es de 30 a 80 gramos por día en 3 o 4 tomas. Puede ser por vía oral, puede ser por enemas, que es más efectivo. Y ¿cuáles son las complicaciones de estas lactulosas? Que muchos pacientes refieren tener mucho meteorismo, a veces náuseas,
y eso les produce molestias intestinales, ¿no? O se van al otro extremo produciendo ya diarreas. Pero no solamente vamos a asociarle con lo que son estas lactulosas, sino también con antibióticos. En su libro, en su Harrison, va a encontrar la neomicina como una opción, 2 a 8 gramos por día, pero no tenemos en nuestro país, nunca hubo por vía oral. La rifaximina sí es una muy buena opción, actúa, tiene muy pocos eventos adversos, actúa muy bien a nivel del tubo intestinal, y de 1200 miligramos al día, el metronidazol también como una muy buena opción. Y bueno, si por cualquier motivo no podemos dar eso, la paramomicina o la vancomicina. Estos pacientes ya cuando comienzan a hacer encefalopatía hepática, a veces ya es repetido. Entonces esto ya me habla de un mal pronóstico, tiene una supervivencia al año de un 42% y 23% al tercer año. Hay otros tratamientos también que se sugieren, ¿no? Como los quelantes de magnesio, como erradicar el Helicobacter pylori, porque como este Helicobacter tiene actividad ureasa, que es formadora de amoníaco, se dice que deberíamos de erradicarlo para disminuir también la encefalopatía a repetición. Y ahora se habla mucho ya no de flora colónica, sino de microbiota, ¿no? La microbiota que debe modificarse con los lactobacilos acidófilos, hay el Saccharomyces boulardii, hay varios reforzadores de la microbiota intestinal que están en el mercado. Y al final, ¿qué es lo que podemos nosotros, qué es lo peor que le puede pasar a nuestro paciente cirrótico? Que haga un síndrome hepatorrenal, ¿no? Es la insuficiencia funcional de etiología criptogénica que se da en estos pacientes cirróticos muy descompensados y tiene una mortalidad de hasta un 100%, miren ustedes, ¿no? Fisiológicamente se ve una disminución del flujo de la arteria renal por las crisis de hipotensión. Por eso es importante que cuando hagamos una paracentesis en nuestros pacientes cirróticos que ya tengan ascitis pues, de grandes volúmenes, manejar bien este medio interno para evitar justamente llevarlos a este extremo. Clínicamente puede presentarse como disminución de la orina, ¿no? Que va progresando a una anuria, asociado pues a una insuficiencia hepática progresiva, que lo vamos a medir también con el tiempo de protrombina, y acá su única opción es el trasplante hepático. Entonces, recordemos nosotros, ¿no? Que este síndrome hepatorrenal es la alteración de la función renal que puede tener múltiples causas. ¿Y cuáles serían las causas más frecuentes? Un fallo prerrenal por hipovolemia. Mi paciente tuvo diarreas, vómitos, estuvo con hemorragia, o su tratamiento de los diuréticos fue excesivo y lo puedo llevar a este extremo. Puede también causas de shock, ya sea infecciones, ¿no? Un bajo gasto cardíaco, el uso de nefrotóxicos, de repente le estuve dando aminoglucósidos, Zaines, o de repente necesitó hacerse una tomografía y usó pues el contraste iodado que se usa, o también tiene enfermedades asociadas como la diabetes o vasculitis, más fácil que puedan hacer un síndrome hepatorrenal. Hay algunos criterios mayores que tenemos que tener en cuenta en esta enfermedad crónica, ¿no? O puede ser también aguda con fallo hepático por esta hipertensión portal. Si mi creatinina va por encima de 1.5, si también hay ausencia de shock, infección o deshidratación o administración de fármacos nefrotóxicos, si es que, por ejemplo, cómo está su función renal, y eso se define por
porque mi creatinina pues esté por debajo de 1.5, significa también o se mantienen esos niveles o sigue aumentando, pues no estoy teniendo una buena evolución de mi paciente. Y si mi proteinuria es menor de 500 miligramos por decilitro, tengo una ecografía renal normal y no hay evidencias de que esto se pueda deber porque hay alguna uropatía obstructiva o alguna enfermedad parenquimatosa. En los criterios menores no son necesarios, dice, para el diagnóstico, pero nos puede ser de utilidad que haya oliguria, que haya un sodio en orina por debajo de 10 milimoles, cómo está la osmolaridad urinaria, que sea esta superior a la del plasma, que haya hematíes, 50 hematíes por campo en orina, que el sodio en el plasma sea pues por debajo de 130, y tendría que reconocer si es que estoy frente a un síndrome hepatorrenal tipo 1, en el cual hay un aumento de la creatinina sérica hasta un valor 2.5 en menos de 2 semanas, o un síndrome hepatorrenal tipo 2, en el que hay un aumento moderado de la creatinina por encima de 1.5, ¿no? En ambos casos ya mi paciente debe estar dispuesto para la única opción de sobrevida, que es el trasplante hepático. Entonces, si yo tengo mi síndrome hepatorrenal tipo 1, puedo usar los vasoconstrictores análogos, puedo usar la terlipresina, porque la vasopresina, como les decía, no es a veces posible, y esa terlipresina dosis de 0.5 a 2 miligramos cada 4 horas en bolo por vía venoso. También tengo que controlar como mi creatinina sérica para tratar de mantenerlo en niveles adecuados, y si es que es necesario, pues ya usar con vasoconstrictores adrenérgicos como la noradrenalina o la midodrina, que también son eficaces, ¿no? Pero cuando ya nuestro paciente llega a este síndrome hepatorrenal, pues muchas veces ya estamos frente a una enfermedad ya sin regreso, ¿no? Entonces, la única posibilidad ahí ya es el trasplante hepático. Ok, chicos, ¿preguntas? ¿Preguntas? Hay quienes están 9, 10, 11, están todos, ¿no? ¿Faltó alguien? Jason levantó la mano, dime. Sí, Jason. ¿Alguna pregunta? No. Sí, doctora. Dime. ¿Qué tan factible es el trasplante hepático en Perú? Bueno, ninguno de los trasplantes, ya sea renales, hepáticos, etcétera, en nuestro país es muy, digamos, se compara con otros países, ¿no? Tenemos muy poca cultura de donantes de órganos. Muchas veces se encuentra la persona adecuada, el paciente adecuado, pero los familiares no dan el consentimiento. Entonces eso sí pues es un problema, ¿no? De estos pacientes en el único sitio donde sí tienen pues toda ya todo bien organizado en Rebagliati, y más aún en el Almenara, ¿no? Que tienen todo su equipo, que se movilizan apenas haya algún paciente con posibilidades de hacer trasplante.
Pero sí, pues lamentablemente no hay mucha cultura de donación. Otra pregunta. Doctora, ¿y la sobrevida? La sobrevida de nuestro paciente con síndrome hepatorenal es muy baja, ¿no? Estos pacientes, si es que tienen un manejo adecuado, si es que tienen todo a la mano, pueden salir de alta, pero su tiempo de sobrevida se va haciendo más corto. Gracias, doctora. ¿Ah? ¿Sí? ¿Alguien más? Doctora, una pregunta. Doctora, una Sí, pregunta. Pedro. ¿Cuánto más o menos es el tiempo aproximado que puede tener de sobrevida un paciente que se le realiza trasplante de hígado? Tiempo, no, pues si ya tiene si ya tiene su trasplante, ya, entonces va a depender, pues, de cómo lo cuide su nuevo órgano, ¿no? Ya tenemos ahí varios conocidos, tenemos a Rafael, tenemos a Henderson, ¿no? Que tienen pues ya cuántos años su trasplante hepático y van bien, porque después tienen que continuar con sus drogas también, dependiendo de inmunosupresoras, etcétera, ¿no? Todo va a depender de cómo cuiden su hígado. Gracias. ¿Ok? Bueno, sí, dime Eh, Jesús. bueno, buenas tardes primero. Doctora, ¿hay Sí, contraindicación para suspender los diuréticos en el caso de la espironolactona que el paciente esté en hiperpotasemia? ya está bien claro en lo que nosotros hemos revisado en qué casos es que yo voy a suspender mis diuréticos. Está ya más que documentado y más claro que, por ejemplo, hay algunos pacientes hay algunos médicos que les restringen el líquido, ¿no? Dicen, no, como tiene mucho líquido en esto, tienes que restringir el líquido. No es así. Solamente restringimos el líquido en casos de hiponatremia dilucional. ¿En qué casos yo voy a reducir o voy a suspender mi tratamiento con diuréticos? Cuando hay hiponatremia, cuando hay hipocalcemia, cuando hay hipercalcemia, cuando hay deshidratación, cuando hay encefalopatía. En esos casos suspendo mis diuréticos, ¿no? Gracias, doctora. Ok. ¿Otra pregunta? Bueno, chicos, lean, por favor. Voy a ver cómo hacemos para yo hacerles un pasito antes del examen final, ¿ya? Pero vayan leyendo. Por ahora me despido. ¿Aló? Hola.